Vas a comprar un computador portátil, pero no tienes ni idea qué configuración es la que tú necesitas. ¿Tienes idea de para qué sirve una memoria RAM? ¿Sabes cuál es el tipo de procesador que necesitas para tu nueva computadora? Todas esas preguntas las vamos a resolver hoy aquí y vamos a ver cuáles son las partes más importantes de una PC para tener en cuenta al momento de comprar tu nueva computadora. Bienvenidos a un nuevo capítulo en donde hoy aprenderemos cuáles son las partes fundamentales de una computadora, para qué sirven y que no fallemos en el intento de comprar nuestra nueva computadora. Vamos a empezar con este primer componente que se llama la board o la placa lógica. Se parece al sistema nervioso del cuerpo humano. Lo que hace es conectar todas las partes de la computadora con el procesador. Él es un componente muy importante dentro de la computadora porque si este dispositivo, si la board o la placa lógica falla, generalmente falla en total la computadora. En él se van a conectar los componentes más importantes, que son los que generalmente tenemos en cuenta al momento de comprar un PC: procesador, memoria RAM y almacenamiento. Y esos los vamos a ver acá. Vamos a empezar por el almacenamiento. Existen computadoras con almacenamiento con un disco duro mecánico. Tiene la particularidad que por dentro tiene piezas mecánicas, tiene piezas en movimiento, parecen un disco de LP o un disco de acetato de esos antiguos. Él está dando vueltas en el interior y hay una aguja que entra en contacto con ese disco y así se almacena la información. Este disco tiene una particularidad y es que si se cae, puede que mecánicamente él falle y yo pueda perder mi información. Es un poco más pesado, consume un poco más de energía. Hoy la gran mayoría de dispositivos o de computadoras que ofrecen en el mercado ya no traen en este tipo de almacenamiento, pero es importante que recuerdes que este disco se conoce como Hard Disk Drive o disco duro mecánico. Lo vas a ver en la configuración como HDD, así que ya sabes que si estás adquiriendo una computadora y tiene ese tipo de almacenamiento, se refiere a un almacenamiento como este. Sus grandes ventajas: la vas a conseguir de gran capacidad, 1 tera, 2 teras de almacenamiento, y eso comparado con unidades de estado sólido que vamos a ver a continuación son mucho almacenamiento para poder guardar dentro de mi PC. La siguiente unidad de almacenamiento se llama SSD. Es una unidad electrónica. Al ser electrónica y estar compuesta por chips, pues es una pieza muchísimo más rápida, consume menos energía y mi información queda almacenada aquí de tal manera de que si esto tiene un movimiento brusco o por si de repente mi laptop se cae, tengo menos riesgo de perder la información, como lo podías pasar en los equipos con almacenamiento mecánico. Hoy por hoy se consiguen en 256 gigas, 512, 1 tera, y ya vas a ver que algunos equipos con este almacenamiento hasta en 1 tera logran tener unos valores, unos precios un poco más altos. Sin embargo, es importante entender que es una muy buena tecnología para almacenar la información y hoy por hoy la gran mayoría de computadoras traen este tipo de almacenamiento. En muchos de esos casos es posible, dependiendo del fabricante, dependiendo de la board, que esta unidad de almacenamiento se pueda ampliar. El siguiente componente importante dentro de la configuración de una PC se conoce como la memoria RAM. Y para mí la manera más fácil de explicar la memoria RAM es imaginarse una cocina en su casa. Si tienen un mesón pequeño con un lavaplatos pequeño, 2 estufas donde pueden preparar alimentos, pues no van a trabajar tan cómodos como si tuvieran la cocina de ensueño. Una cocina muy grande, muy amplia, con un lavaplatos de 2 puestos, con una estufa de 4 o 5 puestos, podrían preparar más cosas y hacer más cosas a la vez. La memoria RAM básicamente hace eso dentro de nuestra computadora. Me permite tener una mayor cantidad de aplicaciones y programas abiertos dentro de mi PC. La memoria RAM en muchos casos se puede cambiar, reemplazar. Ella viene en estas pastillas que se conocen memorias RAM por slot, de DDR4, de DDR5. Van a encontrar la de 2, de 4, de 8, de 16 gigas. Entonces en la computadora yo podré reemplazar en algunos casos esta parte que es muy importante para que yo pueda trabajar muy bien en multitarea. Revisen muy bien las especificaciones de su computadora porque en algunos casos la memoria RAM no puede ser reemplazada. Como compraste el computador, así queda la memoria. Y quizá el componente más importante dentro de la computadora es este. Se conoce como el procesador. Bueno, este ya es bastante antiguo, pero se parece un poco a él. Este es un procesador. El procesador es el cerebro de la computadora. Él es el encargado de ejecutar todas las tareas que voy a hacer dentro de mi computador. Generalmente el procesador no se puede reemplazar en el caso de los computadores portátiles. En equipos de escritorio existe la posibilidad de reemplazarlo. Sin embargo, este dispositivo o esta pieza va a ser fundamental
para determinar la vida útil de tu computadora. Te recomiendo que siempre tengas una comparativa entre el computador que tienes en la actualidad, el que estás usando, versus el computador que vas a comprar, porque generalmente en el punto de venta o en el sitio donde compras de tu preferencia vas a soler comparar los computadores que tienes entre las distintas marcas o todos los que están en su intermedio, claro, para poder encontrar la mejor elección. Pero la realidad es que tú vas a encontrar tu diferenciación o las ventajas de todo el equipo entre el que tenías y el que necesitas ahora, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las nuevas tecnologías que ya has aprendido a trabajar o a desarrollar en tu PC. Así que recuerda muy bien revisar las especificaciones de tu procesador, porque en él vas a encontrar cantidad de núcleos, velocidad, temperatura o consumo de energía. Eso, si quieres, lo vas a poder aprender en el video que te voy a dejar por aquí arribita. Y ten presente por lo menos que estas son las características importantes que tienes que revisar al momento de comprar una computadora. Existen otras como pantalla, cantidad de puertos, autonomía de batería y muchas cosas más. Pero en términos generales, estos son los 3 conceptos más importantes que necesitas para saber qué configuración es la ideal para ti.